Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio creado con el corazón para motivarte, inspirarte y que puedas encontrar todas las herramientas necesarias para crear tu mejor versión y así puedas reconectarte y recordar el ser maravilloso que sos. En el día de hoy estoy otra vez conversando con una persona que ya no le gusta que le digan que es Alex Carrasco. Yo voy a decir que es una proyección de Dios que está viviendo una experiencia de vida bajo el nombre de Alex Carrasco, que ha estudiado muchísimo, se ha preparado un montón, que ha investigado en todas las áreas posibles que cómo es la mejor manera para evolucionar y sentirse mejor y autoconocerse, pero últimamente está dando compartiendo todos sus conocimientos a través del curso de milagros, que resuena también muchísimo conmigo y es por eso que grabamos constantemente acerca de diferentes perspectivas y tópicos diferentes, cómo el curso de milagros lo ve, cómo lo hace entendible a las personas. Así que hoy vamos a estar hablando del miedo. El miedo que es una emoción primaria para el ser humano y en el cual vibramos emocionalmente constantemente en ella de una u otra manera y muchas veces hasta inconsciente. Y hoy Alex nos va a compartir qué es lo que él entiende y nos puede proyectar de lo que el curso de milagros habla sobre el miedo. Así que te doy la bienvenida, Alex, agradeciéndote una vez más que estés aquí aportando todos tus conocimientos al podcast El Proceso. Muchas gracias, Marina. Qué bonita presentación. Ya pues, se sintió muy diferente. Y sí, pues en efecto, bien lo dices, ¿no? Alex Carrasco es el nombre de este cuerpo al que le pusieron así y pues que obviamente lo ha estado resignificando. Y en efecto, o sea, como también dices, muchos de todos mis conocimientos los he resignificado con la finalidad de darlo con un enfoque basado en el curso de milagros. Incluso, para mí ha sido en un principio un poquito difícil, un poquito complicado, porque el mismo curso nos dice, el desaprendizaje es a lo que verdaderamente le podemos llamar verdadero aprendizaje. Entonces, desaprender muchas cosas que habían costado desde dinero, esfuerzo, tiempo, no sé, saturarte la cabeza, bueno, cambiar muchos paradigmas y luego de repente decirte todo esto es más de lo mismo y tiene que ser modificado. Entonces me costó mucho trabajo por mi resistencia, obviamente, que es el ego. Pero ahora, hoy en día que ya tengo más claridad con el curso de milagros, creo yo que esa información que emana de mí literalmente es algo que yo se lo pido a Dios o al Espíritu Santo. Y pues bueno, habrá mucha gente que a lo mejor eh, no está familiarizada con el curso de milagros, pero bueno, ya lo hemos hablado en otros podcasts donde hemos mencionado que es un libro que fue canalizado, que fue dictado por Jesús el Cristo, y es una información que desde mi punto de vista no hay nada que esté fuera de lugar en el sentido de que todo está perfectamente eslabonado versículo por versículo. Resignificó todos los conceptos religiosos o cristianos que no tienen nada que ver con lo que también nos ofrece toda esa parte que no estoy en contra, pero que el curso de milagros nos dice específicamente qué es Cristo, cuál es la labor del Espíritu Santo, qué significa la expiación, los conceptos como por ejemplo el concepto que vamos a hablar el día de hoy, que es el miedo, es muy diferente a la forma incluso como yo, Alex, lo abordaba, ¿no? Con otras técnicas o con otras terapias, ¿no? Entonces, pues eso es más que nada, ¿no? Que que yo podría decirte que perspectiva. Al menos yo así lo veo. O sea, de hecho, todo tiene una perspectiva muy diferente. Sí, definitivamente, pero también considero que todas esas cosas o esas estudios que ha realizado, yo creo que fue como un prefacio, ¿no? Como un preandar hasta poder llegar a esto y también poder comprender esto de una manera mucho más profunda.
Quizás, y yo lo vivo también en experiencia propia, porque si yo no hubiera estudiado todo lo que he estudiado, quizás no hubiera querido ahondar en el curso de milagros de una forma tan profunda, porque es como que completa todo lo que he aprendido. Ahora comprendo que el curso de milagros va a lo profundo, pero de una manera sencilla. Y realmente lo que nos hace es conectarnos con nuestro ser, con ese Dios que nos creó, ¿no es cierto? Porque todas las otras técnicas lo que nos han ayudado es a conocer el personaje, es a entender el personaje, a curar el personaje. Ujú. Entonces, ok, cuando hemos logrado entender el personaje, curar el personaje, ahora acerquémonos realmente a lo que es nuestro verdadero ser, que es lo que va a continuar el camino, lo que va a proyectarse, lo que va a trascender. Entonces, es como que quizás se fueron necesitando esos estudios previos para poder comprender mejor el libro. De hecho, sí, o sea, de hecho sí lo veo porque muchas veces yo lo veo de esta manera, o sea, es como aprende esto, estudia esto, investiga esto, aunque tú mismo ni siquiera sepas ahorita para qué. Entonces, yo ahora que ya con Curso de Milagros lo percibo de una manera diferente porque yo a veces he dicho, ¿no? Tal vez no ha retornado el recuerdo de Dios o el amor en mí, pero ya al menos mi búsqueda externa, yo creo que ya acabó, ya terminó. O sea, en el sentido de que yo diga, ahora requiero tal técnica o tal método o esto, no. Sí, y si por alguna razón llego a encontrar una información, es como para seguir fortaleciendo y seguir comprendiendo el curso de milagros. No es para dejar el curso de milagros como muchas otras técnicas, ¿no? No, no sé, por ejemplo, me imagino, ¿no? Cuando trabajaba con el tapping, de repente dije, ah, me gusta mejor este, y entonces hago un lado el tapping, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces dejé de practicar muchas técnicas. Ahora, con Curso de Milagros, todo lo que yo pudiera ahora conocer o comprender nuevo es para seguir integrando el Curso de Milagros, que es para reencontrarme a mí mismo, para recordarme a mí mismo. Exacto. En realidad es para volver a sentirnos, ¿no? Y dejar un poco la mente de costado, ¿no? Yo sé que somos todos conciencia y bueno, y la mente juega un papel fundamental también de la manera que vamos a ir acercándonos a nuestro ser superior, pero es como hablábamos el otro día, es dejar un poco la mente de costado y empezar a sentir. Cuando perdemos ese miedo de sentirnos, es donde en realidad estamos empezando a sentir a Dios si nos consideramos uno con nuestro Creador. Si no Así nos es. consideramos con nuestro Creador uno mismo, va a ser muy difícil que lo podamos sentir. Entonces, cuando empecemos a sentirnos, vamos a estar sintiendo a Dios. Exacto. No, incluso acabas de mencionar algo que también podría ser un poquito controversial en las propias palabras del curso, porque incluso cuando el curso te dice siente, o sea, o el corazón, o desde el corazón, también incluso son palabras que se utilizaban a nivel bíblico. Pero si el curso de milagros nos dice constantemente que no somos cuerpo, que el cuerpo es una ilusión, que el cuerpo solamente es como un traje, que no es el templo, etcétera, etcétera, que eso a mí en un principio pues me conflictó un poco, ¿no? Porque todo lo hacía en pro del cuerpo. Todo lo hacía yo en pro del cuerpo. Entonces, yo cuando ya escucho todo eso, yo digo, entonces, ¿qué significa sentir con el corazón? Entonces, en efecto, no tiene, no, desde la perspectiva de curso o lo que al menos Jesús Cristo mencionaba, no tenía nada que ver con el corazón del cuerpo, o sea, con el órgano del corazón. Se decía que era con la mente del amor, nada más que en simbolismo el amor lo representan con el corazón, o sea, la palabra amor. Entonces, por eso decían, piensen con el corazón, o sea, piensen con la mente del amor, no piensen con la mente del miedo o con la mente del ego. Y que finalmente eso es lo que va a dar pie a este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que el tema del miedo, antes yo lo veía desde esta perspectiva. Yo decía que el miedo era completamente útil, o sea, que era indispensable más bien. Yo decía, el miedo es indispensable. El miedo es indispensable para el ser humano. Y en efecto, así lo pensaba, porque yo decía, bueno, gracias al miedo, nuestros ancestros, cuando veían un tigre, corrían, se subían gracias al árbol
y con eso sal. Y en efecto, eso es. El miedo es una de las tantas emociones biológicas que el cuerpo emana a través del cerebro, que nosotros en la química le llamamos neuropéptidos, o sea, nuestras emociones biológicas no es otra cosa más que neuropéptidos que el mismo cerebro emana. Y todas esas emociones, al final de cuentas, emanan de la mente del miedo, la mente del ego, que ahorita ya lo vamos a platicar más a profundo. Pero el miedo, en efecto, era para mí una emoción indispensable porque gracias a ella podíamos sobrevivir. Pero después, cuando empecé a comprenderlo desde la perspectiva de un curso Milagros, yo comprendí que el miedo, o sea, sirve para sobrevivir. Por tanto, no es indispensable, es útil en tanto nosotros seguimos siendo considerados cuerpos. Pero el amor sirve para vivir, o el amor es vida, o sea, que es todo lo contrario. O sea, una cosa es sobrevivir y otra cosa vivir. Sobrevivir siempre vas a estar pensando en cosas de que, ya lo hablábamos, ¿no? De me quiere, no me quiere, podré llegar a fin de mes, no llegaré, me enfermaré, no me enfermaré. O sea, el sobrevivir lo estamos haciendo de manera automática ya por el simple hecho de creernos que somos cuerpo, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, porque al final de cuentas eso es lo que normalmente emanamos, ¿no? Sí, no, definitivamente. El sobrevivir es como, ok, voy a hacer lo que tenga que hacer para que hasta que el día que llegue mi final. Vivir es disfrutar justamente, es sentir la vida. Eso lo considero yo. O sea, sobrevivir es un mecanismo simplemente inconsciente que estás haciendo todo automática y repetitivamente y no estás viviendo plenamente como en realidad te pide la vida que lo hagas. Exacto. Entonces, fíjate que yo lo veía también, incluso entonces ahora lo veo de esta manera. El miedo no es que sea indispensable, es útil en tanto te consideras que eres cuerpo, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, buscamos, no sé, una botella de vino y buscamos un sacacorcho, ¿no? O sea, el sacacorcho es útil porque es una herramienta útil para quitar el corcho, pero lo valioso es el vino. Entonces, el amor en este caso es lo que verdaderamente tiene valor, o sea, el amor, pero no el miedo. Entonces, ahora, ¿qué es el miedo? Dice que Dios, o sea, así perciben a Dios, ¿no? Dios es todo esto, ¿no? A Dios se le llama la verdad, lo real, lo infinito, lo inmutable o el amor. Y además es unidad, unidad. O sea, todo lo que es uno no puede tener opuestos, ¿no? Entonces te dice, el amor es lo opuesto al miedo, al miedo, ¿sí? Entonces, o el miedo es lo opuesto al amor. Pero dicen, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. O sea, es una forma de confundir nuestro propio ego, ¿no? O sea, el ego, o sea, nos dice, el miedo, o sea, intentan describir el miedo, ¿no? El miedo es lo opuesto al amor, o sea, es una sustitución del amor, entre comillas, pero luego te ponen otro versículo que te dice, pero, ¿sí? Aquello que todo lo abarca, o sea, el amor, no puede tener un opuesto. Entonces, primero nos dice a nuestro ego, mira, tú que crees que el miedo es importante, ni siquiera existe, ¿no? Entonces, y esa es una forma en la que el ego lo vas confundiendo, o sea, nuestro ego se confunde al leer el curso. Por eso muchas veces hay mucha gente que dice es que no es entendible o se contradice, no. Hay párrafos en los que, de hecho, el curso nos los dice en un principio, este curso opera dentro de un marco de referencia del ego, porque es ahí donde se necesita. O sea, nosotros cuando abrimos el libro por primera vez, lo estamos viendo con los ojos del ego. Entonces, si no lo viéramos con los ojos del ego, pues el curso no tendría un efecto. Entonces, ¿qué hace el curso cuando lo empezamos a leer? Lo vemos con los ojos del ego y obviamente al principio sí empieza a ser confuso, pero no nos damos cuenta que el curso está entrando y está confundiendo el ego hasta que lo desaparece. O sea, entonces, cuando tú logras comprender un párrafo, un versículo, una página, un capítulo completo, es porque ya te quitaste todas las capas o fragmentas del ego, ¿no?
Ahora, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo para mí, como lo dice el curso, es el dogma del ego. O sea, el ego se alimenta gracias a esa emoción, porque si Dios es amor, el ego es miedo. Entonces, si el dogma de Dios, por así decirlo, es el amor, entonces el dogma del ego tiene que ser forzosamente el miedo. Y entonces, el ego, ¿qué intentó hacer? Intentó sustituir a Dios, intentó invertir esa realidad. Entonces, su dogma, que es el miedo, es lo mismo que intenta hacer, sustituir al amor. Entonces, por tanto, el miedo es una emoción que cree que puede sustituir el amor, que es fragmentada y fragmentante. O sea, divide completamente. El miedo, su propósito es dividir. El propósito del miedo dentro del marco de referencia del curso Milagros es que es una emoción que emana el ego con la finalidad de que se siga creando la división, la separación y la muerte, de hecho. Inclusive cuando vos hablabas de la fragmentación, ¿no? Que se empieza a fragmentar a medida que vas comprendiendo el libro, yo me imagino es como que va perdiendo fuerza, ¿no? Algo unido, algo sólido, conciso, tiene muchísimo más fuerza que todo cuando se empieza a desmembrar. Es por eso que Sí. más comprendemos el libro, más vamos desmembrando o fraccionando el ego hasta que va a llegar el día y tengo la gran esperanza y la confianza de que va a desaparecer, definitivamente. O sea, me imagino que el objetivo, ¿no?, del curso es que mientras tengamos esta experiencia, el ego va a seguir vigente. El tema es que no siga causando esa separación entre nuestro ser y lo que es el ego que se ha formado, ¿no? Si estoy equivocado, Claro. me gustaría que me lo aclares. No, de hecho, incluso el curso te dice que va a llegar a un punto donde todas nuestras relaciones seguirán siendo especiales, por así decirlo, pero ya no serán eh, fragmentantes o lastimosas, sino llegarán a ser santas. Y yo creo que eso es algo muy importante. Mira, piénsalo de esta manera. Apenas di una conferencia donde precisamente hablaba acerca de algo que se llama el efecto túnel. ¿No? El efecto túnel y cómo las frecuencias o la vibración de los electrones o nuestros protones, cuando son iguales, se repelen, ¿no? Positivo con positivo, pum, se repelen, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que nos proyecta, entre comillas, mala vibra, energía densa o algo que nos proyecta desagradable, es porque yo estoy vibrando en la misma frecuencia, es porque yo estoy viendo con los ojos de mi ego a esa persona. Pero, ¿qué te dice esta metodología o esta teoría del efecto túnel? Dice, pero cuando alguien aumenta su frecuencia, o sea, que está por encima de una frecuencia vibratoria, que en este caso sería, por ejemplo, la frecuencia del amor, es una frecuencia en la cual no hay barreras. Porque, por ejemplo, si yo quiero atravesar esta pared, no voy a poder, me voy a estrellar. ¿Por qué? Porque los electrones de la pared con los electrones de mi cuerpo son muy similares, son muy físicos, entonces chocan. Pero incluso hasta puse el ejemplo de una película de la de Flash, cuando Flash atraviesa, a través de empieza a vibrar y atraviesa una pared. Eso es lo que le llaman efecto túnel. ¿Y eso qué significa? No hay barreras. O sea, cuando nosotros estamos vibrando en la frecuencia del amor, por así decirlo, no hay ni una sola barrera. En cambio, por ejemplo, cuando estamos vibrando en la frecuencia del miedo, que es la del ego, el ego que busca dividir, fragmentar, poner barreras, poner etiquetas, poner muchos significados para que una cosa signifique otra. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo mi estuche de mis auriculares, que son estos, y tengo un mouse, ¿no? O sea, para la computadora. Entonces, yo puedo decir, esto es un mouse y esto es un estuche. Entonces, ya el simple hecho de haberle llamado de otra forma, estoy creando una separación. Mouse, estuche. Son dos cosas diferentes y son entonces significados con diferentes texturas, colores, propósitos y realidades. Entonces, no los puedo fusionar. ¿Por qué? Porque no, en mi concepto mental están separados. Entonces yo estoy creando un mundo de muchos significados y esas son barreras.
Yo tengo un significado familiar, ¿no? Soy padre, soy hijo, soy hermano, entonces son significados. Y si te fijas, eso limita el amor, entre comillas. No porque lo limite, sino porque nosotros creemos que lo estamos limitando. Entonces ahora estamos percibiendo un mundo de separación, un mundo que genera miedo. Y de hecho te lo dice el curso. En el momento que tú pierdes libertad, en el momento que tú empiezas a sacrificar la extensión del amor, en automático vas a empezar a percibir el miedo. ¿Por qué? Porque si el amor es total libertad, no exige ningún sacrificio. En cambio, el miedo sí. El miedo lo sacrifica todo empezando por el amor, pero es por todos los significados que tú le has estado dando. Sí, sí, sí. Increíble, inclusive esa comparación que hiciste, ¿no? Que ahora se estila mucho poner amor del bueno, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué amor malo hay? O sea, ¿cómo hemos podido también hasta fraccionar el amor? Y no solamente con los especialismos, que el amor hacia mi familia es mejor y es más grande que el amor hacia mi compañero de trabajo, por ejemplo. Esas son las barreras que tenemos que justamente ir eliminando y prestar atención de que no podemos fraccionar al amor pensando que hay amor bueno y hay amor malo. Si hay amor malo, directamente no hay amor. ¿No te parece? Definitivamente. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, incluso mencionaste algo interesante. ¿Por qué? Porque precisamente qué es lo que provoca que generemos las relaciones especiales. En este caso, es en el miedo. O sea, todas las relaciones especiales están basadas en el miedo, en yo quiero que satisfagas mis necesidades, ¿no? O mínimo te exijo de determinada manera porque tienes una etiqueta. Yo muchas veces les he dicho a las personas, ¿no? Tú te estás forzando en amar a tus relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque está influenciada por una etiqueta. Digo, pero amarías de la misma manera a tu mamá o a tu hijo o a tu hermano si no fueran de tu familia, o sea, si fueran simplemente los vecinos y tú vieras cómo está funcionando eso, me dirían, no, pues lo más seguro es que no los amaría. Entonces, si tu amor está influenciado, o sea, amas a tu mamá porque tienes que amarla porque es tu mamá. Ahora, esto no significa que la tengas que dejar de amar, no, a lo que me refiero es que ámala, aun cuando no sea tu mamá. Entonces, esa es la parte más importante. Ámala, aunque consideres que no ha hecho el mejor papel de madre que haya hecho, ¿no es cierto? Ama a tu hijo por más que no esté yendo en el camino que vos desearías que él vaya. Es como que Exacto, amemos sin condiciones y aceptémoslo. Ama a tu marido aunque sepas que te ha traicionado, porque en realidad se ha traicionado él mismo, no te ha traicionado a vos misma, a vos. Entonces, cuando empezamos a observar eso, es algo que también no encaja en nuestra sociedad porque nos han dicho que no. Esa persona que te ha traicionado tiene que ser desterrada, ¿no? Tiene que ser odiada, tiene que ser castigada y juzgada. Pero eso no es realmente lo que es el verdadero sentido del amor. Y ¿no? Y incluso ahorita que lo estás mencionando de esa manera, a mí se me hace como muy, muy bonito cómo poderlo conectar con el tema del miedo, porque fíjate, si nosotros, como dices tú, ¿no? El tema de amar sin expectativas, amar, o sea, ya estamos hablando de un concepto de amor en el que yo ahora sí ya se le puede llamar amor. No te quito nada, no te agrego nada, no te hago ningún ajuste, no quiero controlar nada, no tengo ninguna expectativa y es entonces el verdadero amor. Entonces ya no solamente estás pasando del concepto del amor de necesito ser amado al concepto de elijo amar, sino a que ahora ya llegas al concepto de el amor es la única elección, no es que yo elija amar, no, es lo único que existe, por tanto es la única elección y yo lo acepto tal cual. Y el punto, ¿cuál es todo esto, no? ¿Por qué el ser humano, por así decirlo, siendo humano, experimentándose como humano, por qué tiene que pasar al necesito ser amado o necesito amar a es una elección el amor o el amor es la única elección? Todo este proceso es el proceso de la llamada demencia, de no saber quién somos. Porque obviamente en el momento que yo no sé quién soy, necesito saber quién soy. ¿Sí? Entonces yo digo, yo no sé quién soy. Este ejemplo ya lo hemos puesto, ¿te acuerdas? sí, 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 sí. Sí. Lo hemos puesto inclusive en el podcast de las relaciones.
lo hemos puesto, porque nosotros justamente necesitamos identificarnos, esa necesidad de identificarnos, entonces creemos que al relacionarnos con otra persona vamos a encontrar nuestra propia identificación. En realidad esa persona nos está reflejando definitivamente, pero estamos perdiéndonos de nosotros mismos. Así Porque es. ¿qué pasa si no hubiera nadie en este mundo y estarías vos sola? ¿Qué pasaría? No tendrías con quién identificarte Exacto, y no había sería esos caos, espejos. y sería un caos. Exactamente, Claro, sí. sí, 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 Y sí. sí, y como estamos hablando del tema del miedo, me gustó mucho que abordemos este tema porque es lo que más escucho en mis terapias y quizás vos también lo escuchás en tus terapias. Y uno de los miedos, dos miedos que más escucho es el miedo a enfermarme definitivamente y el miedo a perder mi seguridad económica, ¿no? Ujú. En lo que es Sí, porque estamos muy identificados justamente con nuestro cuerpo. Entonces, yo sé que más o menos estuviste explicando cómo el curso lo ve, ¿no? Es una ilusión, es algo que no existe, pero ¿cómo podrían sentirse ayudadas o acompañadas las personas a través del mensaje de Curso de Milagro para poder entender estos dos miedos con lo que tanto vibran? sí, claro. Bueno, al final de cuentas, en otros podcasts que ya hemos tenido, hemos tocado un poquito el tema de los conceptos de las enfermedades y el concepto de la economía, pero vamos a procurar cerrarlo en esta parte, ¿no? De dónde, o sea, porque al final de cuentas el miedo al tema de la economía, el miedo a enfermarse, incluso, y muchos otros miedos, ¿no? Miedo a perder un ser querido, miedo a mil cosas, ¿no? Es un efecto, ni siquiera es una causa. Necesito amar a alguien o yo ahora elijo amar o después ya comprendo que el amor es la única elección que existe, es el proceso de recordar. ¿Qué es recordar? Cuando nosotros no sabemos quién somos, definitivamente entramos en conflicto. O sea, de hecho, incluso yo puse una ocasión, apenas una charla, un ejemplo, ¿no? Un bebé nace completamente demente en tres sentidos. O sea, nacemos dementes, o sea, el hecho de nacer en un cuerpo significa que estamos en una creencia de la separación de Dios, o sea, de mente, separados de la mente de Dios. Ese sería el primer demente. Número dos, la segunda demencia es, en efecto, nacemos sin recordar nada. O sea, nacemos con demencia, o sea, sin conocimiento de nada, sin recuerdos de nada. Y número tres, nacemos con la demencia por estar naciendo en un mundo de locos. Entonces, al final de cuentas es el mundo de la locura, nos lo dice el curso constantemente, ¿no? Mientras el mundo viva en miedo, el mundo está loco. ¿Por qué? Porque está completamente invertido el sistema de pensamiento. En lugar de pensar en un sistema de pensamiento de unidad, de amor, de paz, de dicha, estamos pensando en un mundo de separación, envidia, juicio, castigo, culpas, etcétera. Ese es un mundo de locura. Y del curso hay muchos párrafos que nos lo explica, que tú dices, terminas riéndote y dices, en efecto, estamos locos, o sea, estamos en una locura. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no sabe quién es? Obviamente, o sea, lo he puesto como ejemplo, si yo me despierto hoy por la mañana y no sé quién soy, no tengo idea de, o sea, ahí dice mi nombre, todo esto, entonces lo primero que empiezo a tener son dudas, empiezo a entrar en conflicto, empiezo a sentirme solo porque no sé a quién recurrir, no sé quién es mi familia, mis amigos, etcétera. Y entonces, cuando yo tengo miedo, dudas, tengo miedo, entonces entro en conflicto. Y ya lo hemos mencionado, todos nuestros conflictos, incluyendo la economía, incluyendo la salud, es el resultado de mis dudas y miedos. ¿Sí? O sea, todos mis conflictos, o sea, toda esa situación conflictiva. Ahora, yo como adulto, si llegara a un tema de desconocimiento y no saber quién soy, si tengo hambre y veo una manzana, tengo la inercia de ir y tomarla y comérmela. Pero ¿qué pasa con un bebé recién nacido? No tiene ninguna capacidad. Entonces, incluso si nosotros vamos a buscar la palabra nacimiento, enumeramos el abecedario y la palabra trauma, tienen la misma frecuencia. Entonces, nacer ya implica, ya va de antemano con un trauma. Y es algo mucho más traumático que un adulto que de repente pierda la memoria. Porque un adulto, dentro de lo que cabe, aun cuando pierda el conocimiento, intentaría sobrevivir.
pero un niño no, un bebé no. Entonces, fíjate, nacemos con las tres demencias, ¿no? Y después crecemos y nos van poniendo una serie de etiquetas, que eso ya lo hemos hablado. Mm. Nos ponen la etiqueta del nombre, del apellido, de la etiqueta familiar, de la carrera profesional, la de la astrología, bueno, la del calendario chino, del maya, de bla. Entonces, cuando tú llegas a un punto, a una cierta edad, tanta etiqueta es como si te hubieran puesto un montón de capas que te alejaron de tu verdadera identidad. Y entonces cuando llegas a la vejez, llegas a lo mismo, llegas con las tres demencias. De hecho, apenas investigué en un estudio, se dice que el 78% de los adultos mayores tienen demencia por Alzheimer, por demencia mixta, demencia vascular o demencia senil, y Sí. que el 22% que no tiene demencia es porque o murieron por alguna enfermedad o por un accidente. No, en un punto de nuestra jornada de vida, no empezamos a mirar hacia adentro para reconocernos quién somos, entonces tarde o temprano nos vamos a volver a resetear con la misma demencia con la que nacimos. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para otra encarnación. ¿Y qué sucede? Mientras más me alejo yo de mi identidad, de lo que verdaderamente yo soy, en efecto, mientras más me alejo, ¿qué significa? Más miedo, más soledad, más conflictos, más dudas. Y eso va a aplicar en las enfermedades, eso va a aplicar en la economía. ¿Por qué? Porque sigo poniendo en mi búsqueda externa, sigo poniendo el cuerpo como un fin. Entonces, al poner el cuerpo como fin, ¿qué significa? Pues voy a tener enfermedades porque el cuerpo se convirtió, ¿no? En un fin y al mismo tiempo en un medio para castigar, para esforzarse, para juzgar, porque obviamente en el momento que estamos en esa demencia, entramos en miedo. Y como ya lo hemos dicho, todas las cosas que vemos nosotros a nuestro alrededor no es otra cosa, o sea, todas las locuras, porque de hecho sí es, todas las locuras que son las guerras, los asesinatos, las violaciones, los robos, los secuestros, o sea, todo lo que nosotros podemos calificar como negativo, no es otra cosa más que el resultado de muchos de nuestros hermanos que nos están proyectando, así tal cual, que todavía estamos en una demencia total, que no sabemos quién somos. Mm. Un hijo de Dios que sepa quién es, no haría un acto violento. Un hijo de Dios que sepa quién es, que sabe que es el amor mismo, no haría un acto de robar, o no haría un acto de juzgar, o no haría un acto más. Entonces, estamos en miedo porque el ego nos hizo creer que era la herramienta útil para poder nosotros sobrevivir de un Dios castigador Mm. al haber cometido el llamado pecado original, el origen del habernos separado y usurpar su lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Hasta No, aquí. estoy asombrada y a medida que vas hablando me van surgiendo así preguntas, pero no te quiero interrumpir. No, Eh, no, no, tú interrúmpeme, por favor, para que no me vaya yo como... no, sí, pero bueno, ahora inclusive te digo, se me borraron todas las preguntas que te quería decir porque estaba muy, muy entusiasmada escuchándote. Pero sí es, el ego nos ha, realmente metido de una forma tan, pero tan profunda en nuestra mente que que lo único que nos queda es, separarnos para teóricamente hacernos más fuertes y poder luchar contra algo que no existe y que en realidad esa lucha es contra nosotros mismos, nadie más que Sí, contra nosotros mismos. de hecho Entonces el curso nos... Ajá, sí, perdón, sí, sí, dime, dime. no, no, entonces digo que cuando prestamos atención y somos conscientes que en realidad no estamos lastimando a nadie ni luchando contra nadie, sino contra nosotros mismos, ese tiene que ser nuestro punto de partida para empezar a modificar y dejar de luchar contra nosotros mismos, porque ¿a qué vamos a llegar? Solamente a hacernos cada vez más daño. Claro. Inclusive, según el curso de milagros, hasta el daño es una ilusión, porque no nos podemos hacer daño. Eso es lo que, Ujú. eso es lo que nuestro cuerpo, nuestro ego hizo hacernos creer que nos podemos hacer daño. Es imposible hacernos daño a nuestro ser.
pero bueno, lo bello es poder empalmar, ¿no? Esos flashes de conciencia que tenemos que así nos esparce el curso de milagro y lo que estamos enfrentando constantemente en el día a día. Claro, y bueno, fíjate que mencionas algo súper importante, o sea, es imposible el daño es una ilusión y es, en efecto, la cadenita es la siguiente. Si la separación es un error de percepción, porque la separación nunca existió, solamente existió en los sueños del Hijo de Dios, del Hijo dormido, del hijo pródigo, o el Lucifer, como le quieran llamar, o Adán que cayó en un sueño, entonces, esa separación nunca tuvo lugar, como dice el curso de milagros, ¿no? Dice, ese error de percepción, o sea, porque así te lo dice el curso, ese error de percepción en la que tú crees que te separaste, eso ya se corrigió hace mucho tiempo. En el tiempo, en la línea del tiempo, eso ya se corrigió mucho, hace mucho, mucho tiempo. Dice, en la eternidad nunca sucedió. O sea, nos manejan los dos conceptos, el tiempo y la eternidad. En el tiempo, en nuestro concepto del tiempo, eso es algo que en nuestros sueños, en nuestro mundo de ilusorio, sucedió, pero ya se corrigió incluso. Dice, y en la eternidad nunca sucedió. Por tanto, el ego no existe, es algo inventado por nosotros, la separación. Sí, la separación, el dolor, el sufrimiento, ni el cuerpo. Entonces, pero la mayoría de la gente diría, pero se siente muy real. ¿Por qué? Porque Sí, nos han enseñado que todo lo que el cuerpo percibe es la realidad. exacto. Ya. Por eso, Entonces, si eso se corrigió hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, ¿por qué lo seguimos percibiendo? ¿Por qué seguimos viviendo en este mundo de separación si eso ya está corregido? sí, es como si hubiéramos estado en un bucle, por así decirlo. Es que, mira, esta parte del tiempo, los conceptos del tiempo, lo que ya hemos mencionado, ¿no? El Mm, tiempo, dice el curso, ¿no? Dice, lo que tú ves, lo que tú estás viendo es algo que ya pasó, ya dejó de existir y se dejó de lado, pero tú lo sigues viendo como si estuviera ocurriendo ahorita. Incluso si nosotros nos vamos a la lección número 7 de un curso de milagros, nos dice, solo veo el pasado. Y la vez pasada yo mencionaba, ¿no? mm, Vamos a imaginar que si tú ves a Alejandro que está en una estrella lejana a 47 años luz, tú vas a decir, bueno, yo estoy viendo a Alejandro que acaba de nacer, pero realmente Alejandro ya tiene 47 años. ¿Por qué? Porque el reflejo de esa estrella a ti, o sea, duró 47 ¿Qué años. años Entonces en llegar? estás viendo un atraso de 46, 7 años de años luz de atraso. Entonces no estás viendo el presente, estás viendo el pasado. Entonces todo lo que nosotros estamos ahorita viviendo si sigue en el bucle gracias precisamente al concepto del ego, el concepto de la separación y el concepto del miedo. Ahora, piénsalo de esta manera. ¿Por qué el ego tendría que utilizar esta llamada emoción miedo? Porque es su dogma, es su religión, es su dogma en el sentido de decir, eso es lo que necesito para poderme mantener en la separación. ¿Por Exacto. qué juzgamos? ¿Por qué juzgamos a alguien? O sea, aparte de que obviamente hay una culpa intrínseca, Mm, por qué en nuestro mecanismo del ego creemos que yo puedo juzgar a alguien? Ya hemos hablado que en el origen, cuando vino la supuesta separación, se crea el pecado original y entonces se genera nuestra culpa original. mm. Entonces nosotros nacemos con el llamado culpa o pecado original. Entonces yo ya estoy aquí en este mundo del sueño, entonces ahora para yo como tengo culpa y tengo miedo, fíjate bien, de ser castigado, entonces ahora yo proyecto mi culpa hacia ti. Entonces, ¿cómo la proyecto? Con un juicio. Pero esa es la trampa del ego. O sea, el motor, la emoción que me mueve a mí a juzgarte para yo es porque tengo miedo de que la culpa que traigo yo intrínseca, sí, genere un castigo, pero precisamente ese es el propósito del ego. ¿Sí? O sea, utiliza el miedo como un arma de doble filo. Te dice, oh, tienes miedo porque tienes una culpa intrínseca, proyectasela a Marina, de esa manera tú vas a mitigar tu culpa, pero ahí va el arma doble filo del ego. Dice, ok, al momento que la juzgas, sigues usurpando el lugar de Dios
¿sí? Y entonces te vuelves a alimentar esa culpa y ahora sí te generas el autocastigo. Piénsalo de esta manera, amiguita hermosa. Todas las separaciones es por miedo. ¿sí? Sí, Todas, una sociedad, una relación de pareja, o sea, una amistad, todas las relaciones, todas, nos separamos gracias al miedo, por miedo a algo. mm, Miedo a que me traicione, miedo a que no me traicione, miedo a que esto, o sea, miedo, o sea, la desconfianza. ¿Qué es la desconfianza? Miedo. exacto. Miedo, Es el sí, resultado la del duda, miedo. la duda. La duda, definitivamente. Cuando juzgamos a alguien, pretendemos que esa persona sea castigada y nosotros nos salvemos de ese castigo, ¿no? Porque vamos a considerar que el otro fue peor que nosotros, entonces él va a ser castigado de una manera más cruda que la que nosotros tendríamos que ser castigados. Y al final después no solamente nos quedamos con esa culpa, sino que encima después nos viene ese cargo de conciencia que no nos deja dormir por haber juzgado al otro y se nos hace más grande la bola. Y Sí, después por muchas veces no supuesto. sabemos ni cómo pararla. Claro. Y fíjate, ahora, ¿qué soluciones nos da el curso de milagros? Porque yo me preguntaría, ¿no? O sea, en su momento me preguntaba, ¿qué tengo que hacer para no enfermarme? ¿Qué Mm, tengo que hacer para quitar el miedo a no enfermarme? ¿Qué tengo que hacer para quitar el miedo a poder sobrevivir económicamente? ¿Qué tengo que hacer para, etcétera, para perder los miedos, ¿no? Bueno, punto número uno, no puedes perder algo que no existe y que nunca has tenido. Esa es la primera parte que nos tiene que comprender. El miedo es algo que nosotros inventamos. Incluso el curso de milagros nos lo dice. El Espíritu Santo, o sea, Dios ni siquiera lo ve. Para Dios, Él no ve eso. Para Dios no existe eso que nos, o sea, para Dios dijo, mis hijos duermen y lo que ellos tengan en sus sueños no es real, ni siquiera Pero el Espíritu Santo, que es el intermediario, Él sí logra ver los dos mundos, ¿no? Él dice, ok, dice, yo veo tu miedo, pero no creo en él. Y yo no estoy aquí para quitarte tu miedo porque tú lo inventaste. Sí, porque cualquier entonces humano hermano diría, pues si es así de fácil, ¿por qué no simplemente Dios nos despierta y nos... No, porque si Dios nos despierta, estaría siendo real el sueño y para él no es real. mm, Incluso el Espíritu Santo, ¿no? Nos dice, yo no los voy a despertar, porque entonces estaría interfiriendo en la ley del libre albedrío. Tú estás dormido porque sigues eligiendo estar dormido. En cambio, yo lo que voy, pero no te has dado cuenta que sigues dormido. Entonces, yo lo único que voy a hacer, el Espíritu Santo, es decirte que estás en un sueño, decirte que eso no es real, y por tanto, esa emoción que inventaste para seguirte perpetuando en el sueño, que es el miedo, tampoco es real. Entonces, tampoco te la puedo quitar porque tú la inventaste. Entonces, pero sí te puedo decir cómo la puedes desaparecer. Y la única manera en la que el curso nos dice, el miedo es como el ego. El ego le gusta analizarse, le gusta autoanalizarse. ¿Por qué? Porque es una forma de intentar comprender el ego. Por eso incluso te dice el curso, no intentes analizar el ego porque creerás que lo puedes comprender y si lo comprendes, lo vas a amar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el ego? Simplemente deshacerlo, ignorarlo, no existe. ignorarlo, ¿Y ignorar. cómo es eso? Yendo al amor. En el momento que tú vas hacia el amor, en el momento que tú dices, soy amor porque Dios es amor, yo soy el amor mismo, no existe otra elección, soy el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es inocente. De hecho, el juicio de Dios es ese, ¿no? El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Ese es el juicio de Dios. Cuando yo acepte el juicio final, que es Mm, el juicio de Dios, entonces ahora sí, yo estoy aceptando que soy inocente porque soy hijo de Dios. Y Dios, o sea, si el Hijo de Dios es culpable, Dios sería culpable. O sea, exacto, sería ilógico, ¿no? ya. Entonces, Dios no entiende de culpas, Dios no entiende de pecados, Dios no entiende de atrocidades que nosotros vemos en este sueño. Para Dios es amor y el amor es la unidad y aquello que todo lo abarca no puede tener un opuesto,
¿sí? Entonces, dice el curso, ¿no ves que entonces el miedo sería real y el pecado sería real si tú creyeras que Dios tuviera otro juicio? Pues no. Entonces, más bien Dios hubiera perdido el juicio, ¿no? O sea, entonces ahí Exacto. estaríamos hablando de un Dios loco y no es así. Dios no está loco. Nosotros, los hijos de Dios, somos los que creamos un mundo de locura, un mundo de demencia, en el que nos tuvimos que inventar la emoción del miedo para poder seguir perpetuando este sueño. ¿Y por qué lo queremos seguir perpetuando? Esa sería como la pregunta. Sí, Porque yo puedo decir, aquí tengo la emoción del miedo, ¿sí? Que esa es como la gasolina que hace que funcione todo el mecanismo de este sueño. Bueno, porque me sigue gustando el sueño. O sea, eso es lo que hay que aceptar. Me sigue gustando el sueño. amor, Aun cuando, no, esa de verdad es morbosidad. que es que es en serio, o sea, o sea, estamos atrapados en nuestro propio sueño, estamos secuestrados por el ego Por que hemos nosotros mismos. inventado. Sí, Exactamente. Y ahora ya tenemos síndrome de Estocolmo. Amamos el ego, o sea, amamos nuestro secuestrador, ya nos hemos sí, enamorado de y nuestro sí, secuestrador. y sí. Entonces, el curso te dice, mientras tú sigas dándole realidad a un miserable sueño, estás, ¿sí? Estás haciéndolo todo a consta de Dios. O sea, cuando Jesús se fue de aquí, cuando Buda se fue, es porque literalmente no hubo nada en este sueño que fuera más importante que Dios. El curso de milagros te lo dice, que es la resurrección, o sea, qué es lo que es el redespertar, te lo dice, el redespertar de este sueño que es el único deseo del Hijo por el Padre, nada más. ¿Sí? Ya no hay frases como, ay, todavía quisiera poner tal proyecto, tengo tal emprendimiento, quisiera no sé qué con mi hijo, con mi madre, ver a mis hijos crecer, y los nietos. No, 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 eso no existe. O sea, el único deseo del hijo por el padre es decir, todo esto es un sueño y todos los hermanos que yo veo, soy yo proyectándome en ellos y ellos en mí. Entonces yo elijo despertar porque al final de cuentas no voy a abandonar a nadie porque nunca hemos estado separados. O sea, en la eternidad todos estamos ahí. Vamos, Entonces yo lo único que quiero es regresar a casa. Pero el ego dice, no, 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 no regreses, porque como ese se va a quedar solo. usurpaste el lugar de Dios, ahora Dios está muy enojado contigo, ¿no? No Perdón, vuelvas se porque te va a frició castigar y tantito, te no va te a escuché. juzgar. No, Exacto, sí, se cortó un poquito la conexión. Digo que no te vayas porque Dios está enojado con vos por todo este sueño que has creado y te va a castigar, te va a juzgar y te va a castigar. Así que mejor quédate acá que yo te cuido mejor. exacto. Sí, entonces, ¿qué es lo que dice el curso, no? Porque incluso el curso dice, el juicio final, dice, todos nosotros seremos juzgados al final, y te dice el curso, por supuesto que sí, nadie se puede escapar del juicio de Dios, pero hasta que comprendas que el juicio de Dios no es algo lo que le tienes que temer, no querrás ir al juicio final. ¿Cuál es el juicio final? Que el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Y que Y despierta. entonces, exacto, dice, y en automático cuando tú aceptas el juicio final, o sea, el final del juicio, que es lo mismo, o sea, dejaremos de juzgarnos a nosotros mismos y aceptaremos el juicio de Dios. El juicio de Dios es, el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. En automático estaremos juzgando el ego junto con el miedo. ¿Sí? Estaremos llevando al ego a juicio y declarado inexistente, que es el único juicio que se nos permite. O sea, es en automático. ¿A qué voy? Uno puede decir, ¿cómo logro controlar el miedo, no? Porque incluso yo llegué a dar coaching, llegué a recibir coaching de que me decían, es que tienes que enfrentar tus miedos, es que tienes que vencerlos o tienes que controlarlos. Hoy en día me doy cuenta que lo único que hacía es fortalecerlos porque le estaba dando realidad a algo que no existe. Entonces, no se trata de controlar el miedo, no se trata no sé, de enfrentarlo o no se trata de analizarlo ni comprenderlo. Se trata simplemente de ignorarlo porque no existe. ¿Y cómo lo voy a deshacer? Pues yendo al amor. Entonces, el miedo, al ser una emoción fragmentada porque se separó, creyó estar separado del amor,
y fragmentante, eso es lo que busca, que constantemente nosotros entremos en conflicto por la separación y la fragmentación que hacemos en todos lados. Ahora, en pocas palabras, creo que este capítulo va a terminar o va a concluir de la misma manera que en muchos otros capítulos. ¿Cuál es la fórmula, por así decirlo, si así lo queremos ver, de deshacernos del miedo? Es que el amor sea el único fin. Pero para poder llegar al amor como único fin, es que el perdón es el que tiene que llevarnos. Porque, ¿qué es lo que hace el perdón? El perdón elimina el miedo en automático. El perdón es el que provoca que dejes de tener dudas y empieces a confiar en tu hermano y en ti, ¿sí? Entonces, pero incluso el perdón, como te lo dice el Curso de Milagros, ni siquiera es algo que emana tampoco de ti. El perdón es el resultado de una expiación. ¿Y qué es una expiación? Es el cambio de percepción. Entonces, la percepción es un efecto. Fíjate bien cómo es toda una cadenita. La mente es causa. El pensamiento ya empieza a ser un efecto. De ahí la percepción es un efecto de otro efecto y así sucesivamente. Entonces, para que yo pueda cambiar mi percepción y yo pueda lograr perdonar, que al final de cuentas el perdón también es una ilusión, como dice el curso, dice, entonces yo tengo que aceptar la expiación en mi mente. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy operando con la mente del ego. Entonces, mientras yo siga operando con la mente del ego, mi percepción siempre será de miedo. Entonces, cuando yo le pido al Espíritu Santo, acepto la expiación de mi mente, entonces yo le estoy permitiendo, ¿sí? Que entre un pensamiento correctivo. Y este ejemplo te lo voy a dar porque es muy fácil de verlo hoy en día. No sé si has visto que de repente se puso mucho de moda el pensamiento de decir cancelado. Sí, 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 O sí. sea, decías algo mal o mal dicho o lo que tú quieras que implicaba probablemente una creación errónea y entonces decías cancelado, ¿no? O sea, mandabas a ese primer pensamiento erróneo, mandabas un pensamiento correctivo. ¿Se entiende? Ok, Sí, 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 bueno, me recuerdo. es, es lo mismo. O sea, cuando el pensamiento, uno de los ecos del pensamiento de Dios que se quedó dormido, tuvo un pensamiento erróneo. Entonces Dios simplemente mandó un pensamiento correctivo como diciendo cancelado. Así, ese pensamiento correctivo se le llama Espíritu Santo, que es un mensaje, es un pensamiento correctivo. Entonces ahora piénsalo de esta manera. Nosotros ya estamos aquí porque tenemos un pensamiento erróneo, que es el ego. Entonces, para que nosotros podamos recibir la expiación, que es el pensamiento correctivo, es aceptar que el Espíritu Santo haga la corrección en el pensamiento erróneo. Entonces, cuando ya nosotros le perdemos, o sea, prácticamente el pensamiento de cancelado tu ego, entonces todo lo que es el pensamiento, la percepción y la emoción que arrojó el primer pensamiento correctivo, entonces se elimina, que es el miedo. Entonces, no hay más que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la expiación. ¿Ya? Que Y, cambiemos. to, Y ese pedido se hace en forma general para las personas que realmente, digamos, están queriendo, ¿no? Cambiar su percepción. Ese pedido al Espíritu Santo va en forma general que corrija todo tipo de pensamiento, que cambie la percepción por completo en tu mente, ¿no es cierto? Y eso ya aplicaría a todas las áreas de la vida. Sí, y qué bueno que lo tocas porque fíjate que el curso tiene algo muy curioso. O sea, yo digo, de verdad, Dios, qué perfección del libro. O sea, cómo introducir esa información a través de un libro en nuestro sueño, ¿no? Y además tan perfecto que sabe cómo opera, ¿no? La mente. Porque, mira, el ego, si algo tiene esa idea ilusoria, es que no le gusta que le digan qué hacer. Sí, o sea, muchas veces no le gusta que le digan qué hacer o no le gusta ser manipulado y cuando por fin se permite es que le digan qué hacer es para culpar que el otro tuvo la culpa por dejarse llevar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el curso en este caso? El curso te dice así,
Porque el mismo curso te dice, el Espíritu Santo no te va a despertar de manera grotesca, o sea, estás dormido y te va a dar poco a poquito. Primero te va a hacer ver que estás en un sueño. Número dos, te hará ver que tú eres el soñador. Incluso después te hará ver que puedes tomar la decisión de despertar. Y entonces cuando tú ya despiertes, entonces ahora sí, ahí dice el Espíritu Santo, ¿es verdad? Te acompaño. Y si en algún punto del despertar tú dices, espérame, me voy a tomar un tiempo, voy a seguir aquí en sueños egoicos, el Espíritu Santo simplemente se hace a un lado. Vaya, el pensamiento correctivo no entra en ti si tú no se lo permites. Esa es la parte más importante. Por eso dice, una buena dosis de buena voluntad. Eso es lo único que te pide, tener buena voluntad. Tú no tienes que hacer nada. De hecho, hay un capítulo completo que te dice, yo no tengo que hacer nada. Ni siquiera tienes que tener fe, te dice. Simplemente acepta la verdad, acepta el pensamiento correctivo. ¿Para qué? Para que entonces haga la corrección en ti. Pero incluso el mismo curso te dice, no le voy a decir al Hijo de Dios que acepte el pensamiento correctivo, ni que tenga que hacer, y ni que todo se lo pida al Espíritu Santo. En el manual del maestro te dice, entonces tengo que decirle, dejarle todo en manos del Espíritu Santo, y te dice el curso, no, por supuesto que no. O sea, este curso es práctico, ¿no? O sea, es como, es que esa pregunta así tal cual, la pregunta de, ¿tengo que dejarle todo en manos del Espíritu Santo? Es la pregunta del ego. Porque si nosotros entendiéramos todo Efectivamente. el curso de milagros, comprendiéramos que aquello que no le dejamos al Espíritu Santo está por default en manos del ego, porque Exacto. ya es de por sí el mundo del ego. Pero el curso es tan sutil para decirte, no, no, espérame tantito, te confunde el ego, ¿eh? Te dice, no es necesario, o sea, que sea práctico, ¿no? Pero dice, pero bueno, comprende que mientras más le dejes al Espíritu Santo, más corrección tendrás. Dice, es más, ni siquiera se lo tienes que dejar. Dice, hay algo muy interesante, por cierto, no le tienes que dejar cada vez más las cosas en manos del Espíritu Santo por tus insuficiencias. ¿A qué se refiere? ¿Soy insuficiente para curarme? Soy insuficiente. ¿Soy insuficiente en mi economía? Sí, soy insuficiente. ¿Soy insuficiente en mis relaciones? Sí. O sea, el ego creó un mundo para ser insuficientes y ser impotentes. Entonces, por eso el curso te dice, o sea, no se trata de que le dejes nada más en manos del Espíritu Santo cada vez más tus cosas, ¿no? Tus peticiones. No es nada más por eso, no es porque seas insuficiente, sino que es una forma de escaparte del infierno. O sea, dejárselo todo en manos del Espíritu Santo es escaparte de este infierno que tú mismo construiste. Entonces, creo que ahí está la clave. Mientras más se lo dejemos en manos del Espíritu Santo, más recordaremos quién somos por el pensamiento correctivo y entonces desaparecemos el miedo, las dudas y el Y, conflicto. y más rápido se llevará el proceso de la expiación, porque el que empieza a sentir paz, es como poniendo un ejemplo así ordinario, ¿no? Ordinario en el sentido mundano. El que empieza a sentir paz, por ejemplo, en sus relaciones, no va a decir, ay, bueno, siento paz en mis relaciones, pero no importa si no tengo paz en lo económico y no importa si no tengo paz, que vaya haciendo el proceso. Uno quiere realmente erradicar todo y sentir paz en tu vida completa. Entonces, está bien, pero el Espíritu Santo te dice, ok, tómate tu tiempo, no hay problema, no te voy a presionar. Anda evaluándolo vos, pero va a llegar un momento que realmente es como cuando hacemos el canto a la oración, ¿no? Realmente le entregamos el día completo, no le decimos te entrego mi mañana o te entrego mi noche, te entrego el día completo para que lo hagas un momento santo, un momento perfecto y que realmente el propósito que tenemos o la misión sea bajo tu dirección, ¿no? No, no Ujú. hacemos selecciones. Entonces, si Claro. queremos erradicar el miedo, lo queremos erradicar en todas las áreas, definitivamente. Pero Sí, bueno, claro, porque si no lo erradicamos sería el mismo ego brincando de un área de tu vida a otra área exacto, de tu vida. exacto. Y Es como, incluso el curso te lo dice. Esto supone una posible paradoja el que tú se lo dejes con todo en manos del Espíritu Santo. Dice, si el curso subraya todo el tiempo que el Hijo de Dios es ilimitado, que tiene una capacidad de bla, 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 los mismos dones de Dios, ¿por qué entonces el Hijo de Dios le tendría que pedir al Espíritu Santo que le resuelva todos sus problemas? Si Él es capaz de todo eso y más. Y te dice, sí, en efecto, lo eres,
pero la imagen que tú has forjado de ti mismo, no, es una imagen de impotencia, de insuficiencia, de miedo y de, ¿sí? Entonces, mientras tú no recuerdes quién eres, cuál es tu verdadera herencia, pide ayuda para que te recuerde quién eres. Entonces, ¿qué es al final de cuentas entonces el miedo? El miedo es una emoción inventada por el Hijo de Dios por querer sustituir la función de Dios. Entonces, ¿cómo eliminas el miedo? Pues dejando de sustituir la función de Dios, pedirle al Espíritu Santo el pensamiento correctivo, ¿sí? Porque nosotros hemos creado un desorden aquí. Entonces, para Dios eso ni siquiera eso le preocupa. Para Dios dijo, mi hijo es inocente, o sea, más bien así como despiértalos ya, ¿no? O sea, desde ya siguen soñando sueños peligrosos y jueguitos de niños y etcétera, etcétera. Cuando el Hijo de Dios sepa quién es, no va a estar haciendo eso, ¿no? O sea, esos sueñitos diminutos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el propósito entonces de estar en este sueño? Reafirmar el amor. Ante todo, seguir expandiendo el amor. No reafirmarlo porque el amor requiere reafirmarse, sino seguirlo expandiendo porque el amor no tiene barreras. Entonces, cuando nosotros logremos ver a un hermano con miedo, o sea, o en una demencia, en pocas palabras, ¿por qué? Porque, repito, todas las cosas más atroces que tú veas en este sueño, en esta pesadilla, no es otra cosa más que un hermano que se cree que está separado de Dios, que cree que está usurpando su lugar, que no recuerda quién es y porque literalmente está en un mundo de locos. Entonces crecemos con esa demencia y entonces emanamos conflicto y emanamos miedo. Pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Qué era el amor? Dice, es la ausencia total de miedo. Pues sí, o sea, aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Y cuando le preguntaron, ¿a qué le tenemos miedo? Pues al amor. Entonces, si el miedo es la ausencia de amor, entonces el miedo es una súplica de amor. Y eso es lo que nos pide el curso de milagros, que a través del Espíritu Santo logremos activar la visión de Cristo o ver la faz de Cristo en mi hermano. Y en lugar de percibir su locura, porque si percibo su locura es porque yo la comparto, ¿no? Entonces, en lugar de ver la locura de mi hermano, es que yo diga, ah, mi hermano está suplicando amor y entonces ahora me perdono por proyectar esa locura. Entonces, para yo poder compartirle a mi hermano una dosis de amor, es simplemente recordarle quién es. Y mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo, no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando se lo dejo en manos del Espíritu Santo, yo digo, ponme en manos de mis hermanos con quien que tenga yo que sanar todo. Muchas veces cuando las personas están en un drama total por el miedo, por la duda, por el conflicto, porque necesitan ser amados, reconocidos, aceptados, etcétera, valorados, de repente cuando yo les digo, es que tú no necesitas eso. El amor no es una necesidad. Es más, cuando yo les digo, el amor ni siquiera es una elección, es la única elección. Entonces me dicen, ¿pero por qué? Digo, porque tú ya eres el amor, porque eres tal como Dios te creó. Esa palabra, cuando tú se la dices a alguien, hasta a veces yo he percibido en los ojos un pequeño atisbo de recuerdo muy en lo profundo, como que, como si fuera algo, un milagro que ocurrió y no supimos en qué momento ocurrió. No sé si a ti te ha tocado que dices a alguien, tú ya eres el amor. Entonces las personas se quedan como, es como si fuera un pequeño recuerdo. Exacto, pero porque también no estamos acostumbrados a escuchar eso, no lo estamos acostumbrados. Entonces, es justamente empezarse a acostumbrar a escuchar eso, ¿no? Y de la misma manera, al escucharlo, recordarlo, porque Exacto. eso es lo que pasó, nos hemos olvidado de lo que somos. Y bueno, hay que volver a esa conexión y a ese acostumbrarse a decir, y eso me pasó también con vos, lo conversamos muchas veces, que uno a veces se siente como extraño decirle a un hombre amigo te amo, porque asociamos la palabra te amo a una pareja o a una relación especial. Y sin embargo, Ujú. cuando ya ves a todos bajo el prisma del amor, ya decir te amo te brota del corazón, te brota del Así corazón. Y acá es. lo digo enfrente de todos los que nos están escuchando, te amo, Alex, te amo por el ser que sos, por lo que me has simplemente reflejado de ti en mí y lo que me estás guiando realmente en este proceso y muchas veces en silencio.
Así que bueno, te lo quiero agradecer de corazón. Y también Yo también te amo. llegamos al final y fue divino, me encantó como siempre, aportaste un montón de información y ojalá que a las personas que lo hayan escuchado haya resonado con ellos. Y si no resonó ahora, quizás resuene en otro momento. Exacto. Tampoco nos juzguemos por eso, porque cada uno tiene su tiempo y su proceso. Así es. De hecho, el Espíritu Santo, o sea, la voz que habla por Dios, se manifiesta siempre en el presente, aun cuando veas en retro. Yo actualmente escucho la voz que habla por Dios en cosas del pasado, en palabras de mi padre que falleció hace más de 11 años, en palabras de mi madre cuando yo tenía 5 años, o sea, se manifiesta el Espíritu Santo. Es que ese es el punto. El Espíritu Santo siempre se va a manifestar a través de tus hermanos. Por eso, el que tenga oídos, que escuche, el que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que escuche la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo. Y el que tenga ojos, que vea la faz de Cristo en sus hermanos. Sí. Qué bello cierre, qué bello cierre. Bueno, gracias Alex. Será hasta la Gracias a ti. próxima. Algo ya se nos ocurrirá para hablar en un próximo episodio y Termino con una oración para nosotros. ¿Qué te parece? definitivamente me ¿No? Muy encantaría. bien. Así es muy sencilla, es una frasecita muy pequeña de lo que acabamos de hablar ahorita. De hecho, es una frase, no es como una oración. Dice así: Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. ¿Sí? Eso es algo que a veces me lo repito también constantemente. Qué bello, porque al escucharlo, sinceramente, todos los miedos se desvanecen, ¿no? Porque cuando Así es. escuchamos y vemos a través de los ojos de Dios o de los oídos de Dios, ya no hay miedo que pueda caber en nosotros. Exacto. Muy Sería bello, muy buena frase para compartirla, muy ¿no? bello, muy bello. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, Gracias a ti. gracias por estar aquí. Acuérdense, no nos llevamos nada. Compartan este episodio si les gustó para que pueda llegar a personas que quizás están necesitando escuchar también este mensaje. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Alex. Bye bye. Gracias. Chao, chao.